Muy poca gente sabe lo que hacemos los docentes. Y será ese el enfoque de este capítulo de Desde el Sofá. Entonces he invitado a dos personas maravillosas que me han acompañado a lo largo de mi propia carrera y quiero presentarles tanto a Nicole como a Alexandra, que son personas que van a poder enriquecer ese punto de vista y llevarnos hacia lo que callamos los docentes. Entonces, un poquito, Alex, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria en la educación. Gracias, Joy. Bueno, buenos días con todos. Para mí ha sido realmente una trayectoria de vida. Llevo en educación 22 años. Empecé siendo una adjunta parvularia. El día de hoy ocupo una posición muy alta dentro de lo que es la administración educativa. Y eso para mí ha sido como contarte la trayectoria de mi vida. ¿Cuántos colegios has trabajado? He trabajado en 4 instituciones educativas en estos 22 años. Y de cada uno he tomado lo mejor y me he llevado a siempre dar la mejor versión de lo que puedo ser. Nicole, cuéntanos un poco de ti. Gracias, Joe, por la invitación. Voy en educación como 23 años. Creo que he trabajado en 6 colegios, ya no me acuerdo exactamente. Pero empecé como profesora de educación física, pasando por profesora de inglés, de historia, y ahora estoy a cargo de profes. Bueno, este tema es muy importante y personal para mí también porque, como pueden ver, somos aquí todos docentes. Yo tengo 20 años en la docencia, he pasado por 4 colegios y ya eso les da el parámetro de que ustedes son mucho mayores a mí. Entonces, básicamente dentro de eso, quiero primero saber, por ejemplo, Nick, ¿qué te llevó a las aulas? ¿Por qué querías ser profesora? ¿Qué fue algo desde que siempre sabías o fue algo que descubriste? Es chistoso porque según yo y según mi papá, yo quería ser bióloga marina. Ya. Hasta que a los 11 años nos subimos al buque Escuela Guayas y casi me muero. Entonces mi papá dijo, creo que no es para ti la vida en el mar, por más que te guste. Pero mi mamá dice que desde siempre ella sabía que yo quería ser profesora, porque cuando yo era muy niña y venía en las vacaciones acá, porque no vivía aquí, en la casa de mi abuelita tenían lo que me imagino se debe llamar una criada, que era una niña que su mamá, por cuestiones de pobreza, le había mandado desde el Chota a Quito, a la casa de mi abuelita, para que trabaje, entre comillas, porque era una niña, pero también que tenga una educación que no le iba a poder dar en el Chota. Entonces ella vivía en la casa de mi abuelita y trabajaba, pero no tenía una educación. Y aparentemente le pusieron, había un programa de radio, no sé si te acuerdas, de Irfeyal, o Fe y Alegría creo que se llamaba, y era para educar a personas que no tenían la posibilidad de ir a escuela. Radioeducación, para los que no conocen en ese momento. Por la edad. Y ella... entonces seguía este programa y aparentemente yo de niña que tenía la misma edad de ella me sentaba con ella a enseñarle lo que yo había aprendido en el colegio. Entonces mi mamá cuenta que desde ahí yo ya quería ser profesora y eso yo no tenía tan claro, pero creo que en algún punto también yo he sido voleibolista toda la vida y en algún punto dije no voy a poder jugar vóley toda la vida, pero puedo enseñar vóley. Entonces ahí decidí que no, vamos, tengo que enseñar el vóley. Esa fue la razón. ¿Cuál fue tu camino? Oye, yo quiero contarte que me acabo de dar cuenta de algo súper importante. Nicole y yo hemos estado muy cerca y cerca de ti. Y nunca, no, en el vóley no. Pero nunca había pensado que podía encontrarme con alguien que haya querido tener la misma profesión con la que yo quería ser. Yo de niña también quería ser bióloga marina. Y después, respondiendo a lo que tú me dices, mi vocación realmente, porque no fue una profesión como tal lo que escogí, sino esta vocación de educar, la heredé también de mi familia. Vengo de una familia de educadoras, mi mamá es educadora, mis hermanas también trabajan en lo mismo y siempre estuve rodeada de ese medio. Mi mamá estaba en un colegio dirigiendo igual profesores y yo tenía esa oportunidad de ver y de querer cambiar en algo y eso fue lo que me motivó a mí. Aparte que en el camino fui dándome cuenta que era una profesión que se pegaba mucho a mi realidad, a esta realidad de ser mamá también. Y que desde ahí yo podía estar con mis hijas en el aula, con lo que me gusta hacer, y de ahí sale. Pero me parece súper chistoso que Nicole y yo, que somos tan cercanas, gracias a ti, hayamos empezado desde que queríamos irnos por el mundo marino. Entonces ha sido un océano gigante el que hemos recorrido a través de la educación y llegamos ahora a este programa, a este episodio, a este contarles que también tenemos sueños y hacia dónde queremos llegar. Para mí fue un poco diferente la experiencia, honestamente. Para mí fue diferente en el sentido de que yo detestaba el colegio. Nunca encontré en el colegio un lugar que me acogía.
Y honestamente no sabía qué es lo que quería a la universidad, porque a los 18 años se espera mucho que uno sepa ya de lo que quiere ser en el futuro. Entonces, en mi propia experiencia, si bien mi familia, la mitad, del lado de mi padre todos son abogados y del lado de mi mamá muchas son maestras, me incliné en la docencia cuando, después de trabajar en un campamento para niños con dificultades, ¿no? Entonces, pude ver el impacto que tenía en mi presencia. Entonces eso fue el momento en que decidí inclinarme por ese lado. Aparte que irme por el lado abogado o docente, yo siempre digo a mi familia que me fui por el lado decente del asunto. Honesto. El honesto, no. Mentira. Entonces, hay una palabra que usaste, que es vocación. Y que yo encuentro controversia con esa palabra. Porque a veces mucha gente dice que hay que tener vocación. Yo creo que hay que tener vocación para todo lo que uno hace, punto. Pero a pesar de la vocación, al maestro se le da vocación para quitarle sueldo o validez. Siento yo, estoy hablando desde mi sentimiento, ¿no? Tienes que tener vocación, entonces no puedes aspirar a tales sueldos que un gerente o que otra persona, ¿no? Tienes que tener vocación o no puedes tú tener aspiraciones económicas, porque no puede ser. Si eres maestro tienes que estar como flotando en el aire y elevado en nirvana, ¿no? Entonces, ¿cuánto has sentido eso? A ver, Joy, eso es súper chévere lo que tú dices, y yo me refería hacia la vocación, hacia el servicio a los demás y al poder dar lo que yo soy, como te decía, mi mejor versión, para que transformar. Es verdad, uno puede creer que siendo profesor tienes esta parte económica y todo, pero yo creo que el límite se pone uno, y lo que sueña y lo que cree te lleva hacia pasos grandes. Como yo te decía, empecé desde un preescolar. Mi trayectoria ha ido creciendo. Fui profesora tutora en algún momento de niños de tercero de básica, crecí, pude dar también realidad nacional en el bachillerato y después de encargarme de dirigir a las Cuando personas. existía la materia. Cuando existía la materia, sí, porque tengo 22 años, como te comenté, y es de esa, sobre todo, vocación no por la parte económica, sino por lo que puedo transformar y por los seres que puedo ayudar un poquito a crecer. No me importa si algún día ponen tilde en canción o si pusieron la coma adecuadamente o si hicieron un cálculo matemático rápido. Me interesa algún día ver que esas pequeñas personas que estuvieron en algún momento en el aula conmigo llegan a cosas grandes como he llegado yo. Y eso ahí es donde yo voy a ver que esa vocación ha sido súper bien remunerada desde lo que yo quería dar, hacia donde yo me puse el límite, hacia donde yo corrí con la meta y hacia donde he podido avanzar. Y en tu camino, ¿no crees que hay esa dualidad, que se espera vocación, pero no sé, hay una retribución a cambio de lo que uno da? Porque uno estudia tanto como el resto de licenciados y luego se espera para llegar a los puestos que tenemos, todos tenemos que tener maestrías, ¿no? Entonces, pero el otro lado de la moneda no es igual en lo que es otras industrias. Uh-huh. No, totalmente. Yo creo que eso, cuando ya he pasado un poco al lado de la administración, al lado oscuro, ha sido mi pelea con las administraciones de diferentes colegios, de decir, des en cuenta cómo están los profesores, en qué condiciones trabajan los profesores, y que a veces esperamos tanto por la vocación, porque lo que dice el Alex, o sea, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer este servicio, pero no te das cuenta que a veces no te avanza el bolsillo. Yo me acuerdo una vez un jefe mío, no había impresora, algo pasaba con la impresora, y le dijo a un profe, pero ¿por qué no compras una impresora y tienes en tu clase? Entonces la expectativa era que el profe de su sueldo compre una impresora, tenga en su clase, imprima a colores todas las cosas que él tenía que hacer para sus alumnos, que no se haga problema. Entonces era tan irreal que lo que a veces vemos como administración o como público en general, que no te das cuenta lo que los profesores están viviendo a pesar de su vocación. Sí, puedes tener la vocación, pero quieres tener hambre también a veces y poder comer. Y creo que eso un poquito cambió en la pandemia, cuando todo el mundo tuvo que llevar a los guavos a sus casas. Entonces ahí de repente fue, este los es el maestros trabajo. Se hacen algo. Exacto, este es el trabajo que haces y tienes que lidiar con esto y poner atención y todo lo demás. Creo que ahí un poco cambió. Y obviamente ya se acabó la pandemia, entonces nos olvidamos, porque así somos los seres humanos, ¿no? Pero creo que ahí un poco se dio un cambio de, esto es... sí, están haciendo un trabajo que de verdad, más allá de lo que han estudiado o lo que han hecho, es un trabajo de 24 horas, porque yo creo que algunos trabajos, si tú bien dices, puedes tener vocación para muchas cosas, pero se acaba la hora de trabajo y te vas a la casa y se acabó. Cuando tú eres profesor no te desconectas, porque el guagua que estaba llorando, el papá que te mandó al diablo, o sea, no se acaba eso de ser profesor. Entonces sí creo que a veces nos olvidamos de apreciar esa parte o de tomar en cuenta esas partes, y creo que eso es importante para mí, al menos, como pelearme con la administración cuando ese es el caso. Y creo que es un poco
lo que hago ahora es como, mira, el profesor hizo esto, otro, porque yo he estado ahí. Desde sus dos perspectivas, quiero preguntarles algo, porque creo que hay, ¿cómo te puedo decir? No quiero decir que sea peyorativo, pero por ejemplo, cuando hablan de parvularias o cuando hablan de profesores de educación física, hay un prejuicio o hay es solo parvularia, perdónenme, pero eso es un poco mi experiencia, o no sé si será la suya, o es solo un profesor de educación física. No sé si eso lo viviste tú. Bueno, sí, al comienzo, cuando yo recién empecé en educación, Joy, era súper difícil porque había mucha gente que se dedicaba a la pedagogía como tal, porque era bueno en matemáticas o porque sabía hacer ejercicios o porque sabía cómo cuidar niños y estaba toda cariñoso con ellos y cuidándoles y entonces podía ser parvularia. Yo creo que eso toma un giro cuando se ve la educación también desde en otro sentido, que realmente esta es una profesión que tú hace un ratito le preguntabas a Nicole que esto de la vocación y de la profesión y todo, yo podría decir que tan importante como la medicina, porque nosotros, los médicos cuidan, curan, pero nosotros también estamos en ese lado de que los chicos necesitan muchas cosas y nosotros necesitamos estar siempre actualizados. Cuando la educación toma este giro y se empieza a dar también el valor que los profesores nos merecemos, un profesor de educación física también puede haber pasado por la universidad y debe haber pasado por la universidad aprendiendo de pedagogía, que es realmente la ciencia, la rama de donde nosotros venimos, todos los que somos docentes estudiamos pedagogía y desde ahí toma un giro. Todos los profesores son importantes. Aquí estamos todos licenciados en educación con mención en, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso es inglés como segunda lengua, en el tuyo es educación física. Cuéntame desde eso qué prejuicios has vivido. Educación física, deportes y recreación. Vea eso, perdóname. Si yo puedo recrearles. Ya. Recréame. A ver, no, obviamente, y el estigma sigue, pero es chistoso porque por un lado solo es un profesor de educación física y yo siempre que escribo en Facebook pongo esto, yo soy una simple profesora de educación física, pero es una manera muy sarcástica de ponerlo, porque por un lado crees que es lo último, antes era la clase que había que perder, la de educación física o la de arte, esa es la que pensaba. En mi caso era la que tenía que pasar. No, o sea, que cuando tienes que hacer otro evento, quítale esa clase. Pero por otro lado hay un montón de gente que se acuerda mucho de sus clases de educación física o del deporte que hicieron en el colegio y cuando ya te haces algo serio como ingeniero, doctor o lo que sea, tal vez eso es lo que es tu profesión, pero en tu tiempo libre buscas hacer otras cosas como ir a subir a una montaña, ir a jugar un deporte, ir a ver un deporte y no importa casi en qué país del mundo estés, eso es algo común, entonces eso lo debes a tu profesor de educación física. Los buenos. Eso también perdóname que te corte, yo y creo que es bueno también acotar un poco lo que dice Nicole. El profesor de educación física no solamente te enseña la parte de recrearte, moverte, hacer el ejercicio. También ves ahí cosas que son de formación, que los profesores también tenemos dentro de nuestra labor, súper marcado que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que crear seres humanos integrales, en cuerpo, en mente, con buena salud mental, con buena salud física, integrales, esa es la palabra. Y creo que eso hace relación también a que Nicole estudió la licenciatura con mención en educación física. Yo tengo una primera licenciatura en educación primaria hasta décimo de básica, y después también me preocupó muchísimo todos los cambios que se empezaron a dar en educación, Joy, en el sentido de las necesidades educativas especiales dentro del aula, y ahí es cuando yo también veo al otro lado y digo, era un tema que no se lo había topado hace muchísimos años, y va este boom en el que empiezan también las universidades a darse cuenta que deben a los profesores educar también para la necesidad educativa especial. Y esto, ahí seguí yo mi maestría en educación especial y vi como más grande todas las cosas que tenía que hacer, y me sentía más pequeñita yo con todo lo que sabía y con la necesidad de buscar más para seguir formándome, y de ahí regreso a que somos tan importantes como un doctor, porque siempre vamos a estar actualizados y con el mundo cambiando. Bueno, entonces yo quiero hablar un poquito de la universidad, porque por lo menos en mi experiencia, la universidad, en la licenciatura particularmente, nada me preparó para el aula, nada. O sea, puedes tener toda la teoría del mundo, pero ya el aula fue completamente diferente. Y uno espera que hayan mentores dentro de la vida. Y por lo menos en mi experiencia no fue tan positivo en ese sentido. En el primer colegio que ya formalmente yo trabajé aquí en Quito, estábamos juntos y mi jefa me dijo, no sonríes 6 meses. Ese fue como el primer consejo que recibí. No sonríes 6 meses.
Y me lo tomé a serio. O sea, al punto que los chicos no pensaban que yo hablaba español, porque me veo como me veo. Y uno de los chicos dice, este gringo lo botamos en una semana. Pero perdí la cabeza. En ese momento yo me volví en esto que me dijo esta jefa mía, ¿no? Entonces me volví durísimo y me decían Hulk los chicos, o sea, me decían la mole. Entonces básicamente era esa noción de cómo ser, ¿no? A través de los años puedo decir que he tenido mentores para qué no hacer y qué sí hacer. Gente que me ha ayudado a organizarme. Una persona en particular que mando muchos saludos a Carmencita, que realmente es alguien que llevo del corazón, que fue realmente alguien que me enseñó desde el corazón lo que puede ser un docente. Pero en general hay como rivalidades, o esa ha sido mi experiencia. No sé cuál ha sido cada uno de sus experiencias. No sé, Alex, ¿cómo te fue la universidad, luego colegio, luego mentores? Bueno, como te mencioné ya hace un momento, lo de la universidad sí fue terrible porque solamente era leer, contestar, hacer y estar ahí, pero ya ir al aula y realmente pararte frente a un montón de ojitos que te miran de pies a cabeza y de cabeza a pies y que todos los días estás pendientes de que a qué horas llegas y qué vas a decir y que creen ellos, realmente ellos creen que nosotros somos enciclopedias, seres súper especiales, superhéroes en muchas cosas. Fue difícil, pero ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que tenía que poner toda esa teoría ahora en la práctica. Y creo que para un docente lo más importante es poder estar en el aula. Y más si vas avanzando en tu carrera y llegas a esta parte de dirigir, debes haber vivido lo que es estar en el aula. Sí, y desde la universidad no nos enseñaban, y te lo mencioné hace un momentito, no nos daban esta didáctica, nos daban las didácticas de ciencias, de matemáticas, de lengua, pero nunca nos decían, bueno, vaya al aula y haga. Sino hasta el final de la carrera, cuando te mandan a las famosas prácticas profesionales y vas y te paras frente a todos y te quedas ahí como en shock. Duran nada. Y nadie te ayuda. Ningún profesor te dice si no te lanzan. Y aparte, y ahí sí, a las universidades, por favor, sería súper interesante que en una de sus clases de didáctica sea laboratorio, ¿no? Como para poder practicar en vivo, ¿no? Porque realmente los profesores tuvimos que construir solos. ¿Cómo fue? Bueno, después volvemos a lo de mentores, pero cuéntame un poco tu experiencia universidad versus clase. Yo creo que hay que dividirles, y hace un rato te dije que soy profesora en Educación Física, Deportes y Recreación. Ajá. Y eso en mi universidad era muy marcado. Entonces, en mi universidad ser entrenador era muy bueno. Yo tuve unos profesores excelentes y unas prácticas excelentes. Yo hice prácticas en el AUCAS, en la selección de fútbol del Ecuador. Entonces, yo vi unas cosas así como, wow, que en verdad entendía de entrenamiento. Con profesores cubanos que son unas máquinas en el mundo del deporte. Y la experiencia de ellos, y que nos llevaban a tener esas experiencias, otro nivel, hasta en recreación, que me acuerdo que odiaba, sí, es que nos tenían ahí de payasitos, pero me acuerdo una vez que nos fuimos a hacer rapel encima de un río, me fui de oreja, o sea, fue terrible, pero aprendí que no debes hacer en el rapel. Entonces ese lado para mí fue excelente. Y yo no quería ser profesor de educación física, yo quería ser entrenadora, entonces yo estaba feliz. Pero para los que sí queríamos ser profesores de educación física es lo mismo que ustedes dicen, o sea, te lanzaban, teníamos más tiempo de práctica, creo que era como 3 meses, pero nos lanzaban y ahí te ves. Yo me acuerdo que la primera vez que tuve una práctica fue en una escuela, en un colegio militar, y fue terrible porque todos los cadetes, porque así los llamaban, eran todos unos jóvenes 3 metros más altos que yo, acostumbrados al grito, y yo así como, perdón, o sea, no podía hablar. Entonces, eso te digo, la división entre lo que usted está diciendo, y estoy de acuerdo en la parte de educación física, y creo que falla un montón todavía en eso, pero como había esta división en mi universidad hacia entrenamiento, en eso yo estuve súper contento. Pero en cambio, cuando ya entré al aula, más allá de educación física, estaba en otras clases, a mí me sirvió mucho. Yo siempre pensaba, ¿qué haría la Tracy, mi profesora de inglés en el colegio? Entonces yo así, ella hubiera hecho esto. Entonces yo me acordaba esto cuando yo daba clases de inglés, de lo que ella hubiera hecho, y más o menos copiaba al principio porque tenía la estructura, pero no sabía cómo manejarle. O tenía otro profesor de historia, el Munir, que hasta ahora me llevo súper bien, y él hacía las clases tan divertidas de historia que decía, no importa lo que estés dando, tienes que dar las clases como el Munir. O sea, esas eran mis 2 imágenes, lo que ustedes hablaban un poco de mentores. Entonces era así, que me voy a tomar las bases teóricas que nos dan en la universidad, pero voy a hacer lo que ellos hacían, porque eso es lo que funcionaba en las clases, al principio al menos, porque no sabes qué hacer. ¿Y tú, mentores? Bueno, dentro de estos años, sí, realmente llevo en mi corazón y llevo como grandes amigos a muchísimas personas que estuve en el aula. Desde que empecé, como te decía, de parvularia, la persona con la que estuve de adjunta en esa clase hoy trabaja conmigo, y ella es profesora y ahora yo dirijo, y siempre digo que le recuerdo con muchísimo cariño porque aprendí muchísimo de Carmen, realmente. Ella fue una de las personas que inspiró lo que yo quería hacer.
También creo que de cada lado he podido coger las mejores personas y agradezco todo lo que he podido aprender. Creo que el ser humano todos los días aprende y yo he tomado las mejores cosas de las personas para llevarlas en mi corazón. Puedo nombrarte también, pues para lo que ahora hago, pues también tuve un excelente mentor y una persona que guió mis pasos. Solo porque le invitaste al podcast. Sí. Exacto, no, de verdad, para mí trabajar contigo fue una experiencia enriquecedora en la que pude aprender muchísimo, en la que pude también validar mucho de la teoría que tenía con la práctica, con este servicio y con este lugar privilegiado en el que puedo yo estar el día de hoy, en el que debo creer también en quienes están en el aula como lo fui yo. Entonces, eso me motiva mucho, me inspira. Y como te digo, puedo nombrarte, así como Nicole recuerda grandes personas, creo que para mí, Carmen Crespo fue una de las personas que me motivó, tú también, Joy, también la directora de un colegio en el que yo estuve de aquí, de la ciudad de Quito, que me mandaba a repetir la hoja y me decía, vaya a poner la coma correctamente porque no se entiende lo que dice, y yo me moría de las iras. O cuando tenía que hacer el libro de vida, ¿te acuerdas, Nicole, que nos decían el libro de vida a mano? Eso es que no tú trabajaste con primaria. Ajá. Nosotros no. Bueno, y entonces el libro de vida ya no había cómo poner corrector y me tocaba repetir, y ella, creo que a veces yo decía, pero ¿cómo molesta si no van a leer? Y ella me decía, algún día le va a servir. Ahora veo que sí me sirvió repetir, ya no hay libro de vida. También esta transformación de lo que era antes la educación al mundo digital ha sido súper importante, y ahí también creo que uno debe ir bien. Entonces recuerdo con mucho cariño gente que estuvo en el aula y que no me enseñó desde lo que creían que se debía hacer, sino gente que salió también del aula y que me enseñó de la práctica que tuvo cómo se debe hacer. Sí, y es interesante, ¿no? Cómo las relaciones de poder, respeto, inclusive la tecnología ha cambiado un montón de cosas, ¿no? Pero aquí sí me gustaría como entrar un poco a ciertas anécdotas, quizás que podamos compartir, cosas que les hayan marcado, ¿no? Entonces, para hablar de, obviamente, yo quiero mencionar tanto cosas positivas como cosas negativas. Entonces, yo quiero darles el ejemplo de lo que voy a decir para ver si se sienten cómodas diciéndolo, pero por ejemplo, a ver. Yo tenía una jefa que realmente era totalmente dictatorial, en el sentido de que a todos los docentes nos decía, si no les gusta, se van, si no les gusta, se van. Tú viviste ese espectáculo que armé, porque armé un espectáculo. Entonces llegó un punto donde dije, a mí no me gusta, usted está maltratando a todo el mundo aquí porque todo el mundo depende de su salario, me voy, y me fui. Era un muchacho de 23 años, quiero aclarar las cosas también, y el rector fue muy compasivo en venir hasta mi casa, conversar conmigo y convencerme de volver al colegio. Pero realmente fue algo que me marcó mucho, la indignación con cómo nos trataban. Y a lo largo de los años, pues también experiencias positivas como crear colegios o como generar lugares donde realmente veo que cada chico vuelve al colegio, vuelve a nosotros, y puedo decir, yo fui su profe. Yo creo que esos son como batallas, pero también hemos vivido cosas difíciles. En la pandemia hubo muertes, en la pandemia también tuvimos dificultades también personales, sociales, porque somos seres humanos. Y hasta el punto de que o por lo menos yo he vivido suicidios, ¿no? Situaciones duras realmente, porque a lo largo de 20 años han habido miles de estudiantes. Entonces, no sé, quizás Nick, ¿quieres compartir un poquito de...? A ver, anécdota. Creo que siempre mis anécdotas malas son más con papás, sí, o con la administración, no tanto con los guavos. Los guavos creo que me llevo bastante bien. Me acuerdo una vez que no era terrible lo que pasó, pero me sentí muy mal por mí, porque yo, como ustedes hablaban, estudiamos, nos preparamos, crees que estás en un puesto, y yo estaba en un puesto ya a cargo de una sección, y crees que estás ahí por lo que has llegado y has aprendido. Y mi jefa en ese entonces me dijo, tienes que dar el discurso de final del año en inglés. Y yo dije, pero los papás, la mayoría no hablan inglés, entonces no importa, con tal que se oiga bonito. Entonces fue un poco así como, estoy aquí para ser bonito, sonar bonito, y eso me destruyó mucho la idea de que yo tenía de que voy a hacer una diferencia y voy a hacer el cambio, ¿entiendes? O sea, sí, eso fue muy feo para mí personalmente. Ajá. Que me digan eso y que mi valor esté en que hablo un idioma que no importa que alguien no entienda o que nadie entienda, solo es el hecho de que ese idioma está valorado más que el español. Entonces eso creo que fue una de las cosas más feas que me han pasado, que parece muy sencilla, pero me llegó mucho. No, claro. Y de ahí una anécdota bonita. Yo siempre digo que si al final del año
un niño o niña me viene y me dice gracias, ya, estoy hecha. Me fue bien ese año. Uno, si me da más de eso ya es como Navidad. Es que sí, porque no se dan cuenta. Pero hace unos meses, me escribió un exalumno de hace 10 años, creo, que se fue a estudiar a Alemania Relaciones Internacionales, y me escribió y me dijo: Nicole, te agradezco un montón porque todo lo que tú me enseñaste en historia hasta ahora me ayuda. Y ya está haciendo su maestría y no sé qué. Y yo así como, wow, o sea, nunca me esperé 10 años después que me diga eso. Entonces, no solo me agradeció, sino que me dijo específicamente, esto me sirvió. Entonces, la historia sí sirve. ¿De acuerdo? A ver, yo me voy a ir por la anécdota. Creo que tengo más anécdotas bonitas que alguna que me haya costado tanto y que no te la vaya a contar. Bueno, mi anécdota más bonita fue cuando me tocó ser profesora de una de mis hijas. Ah. Y era una maravilla porque le veía tan pequeñita en quinto de básica y ella no sabía si levantar la mano y decirme mamá, si decirme profe. Y eso fue súper lindo para mí porque era como ver realmente lo que había querido, por lo que había estado trabajando mucho tiempo, ver a mi hija ahí y ser yo la persona que iba a formar en ese año, desde lo académico a mi hija, fue súper chévere. Pero fue una experiencia bonita porque al mismo tiempo no perdíamos esa dulzura y esa, digamos, cercanía que las dos teníamos, pero era chistoso porque ni ella sabía cómo decirme ni yo sabía cómo decirle, y esto era algo que todos los días teníamos que prepararnos las dos. Entonces fue algo, yo pensaba fue algo que eso chévere. era súper difícil, más bien, darle clases a tu hija. Sí, o sea, pero para mí fue algo que llenó muchísimo, y al final del año ella también, hoy se acuerda y me dice: Ma, ¿te acuerdas cuando eras mi profesora? Me pusiste un 0. Y le decía: Maca, tenía que ser justa. Realmente eso es lo que tenía que hacer, no podía ser diferente. Y eso fue algo que marcó mucho también para mí, esta experiencia de poder estar en el aula con la Maca, con la primera de mis hijas. Y la otra, que te digo que me cuesta mucho las anécdotas feas, creo que también fue una vez que no sabía cómo poder aconsejar a un guagua que realmente estaba súper triste, súper mal, y yo ya venía viendo cosas en el aula que eran conductas que decía, ¿qué le está pasando? Y no podía descubrir, hasta que él realmente pudo abrirse y contarme lo que estaba sucediendo. Y yo me di cuenta que a veces en el día a día nos faltan estas pequeñas cosas de percepciones que podemos ver en cada guagua, y me sentí frustrada de no poder ayudarle. De ahí empecé a pensar que también un profesor tiene siempre que tener un equipo de psicólogos al que pueda referir lo que está pasando, y que los psicólogos tienen que ayudarte muchísimo en el aula, porque no somos superpoderosos, porque no sabemos todo, porque estudiamos pedagogía, pero hay este lado humano que es frustrante cuando un guagua no está aprendiendo y tú no descubres el que ya haces una cosa, otra cosa, y no. Es que es algo más allá. Entonces, eso fue una anécdota que me frustró, así me cambió. Ahora, yo encuentro que eso es justamente lo difícil de ahorita, ¿no? O sea, y hay mucha gente que estimo en el Ministerio de Educación, pero el misterio de educación, como decía uno de mis jefes, el misterio de educación, los padres, estos factores externos para mí son los más difíciles de llevar. No sé si es su experiencia también. Completamente. Completamente, y el cambio que se ha dado, Joy, es tenaz. O sea, a nosotros nos dicen, ¿no? Hay un chiste, inclusive sale en TikTok, que la sandalia era el psicólogo que necesitábamos, y actualmente tú ves que todas las personas necesitan de este otro lado también, y que es súper necesario que haya esta salud mental y este acompañamiento, desde todo, para la psicopedagogía, en la psicología y todo. Y es chévere como darte cuenta de esto también, que va cambiando. Para mí, no sé, yo empecé cuando todavía, empecé a estudiar cuando salió el boom del internet y que todo era por computadora y que ya habían bibliotecas digitales y todo, pero este cambio de los chicos a un mundo totalmente digital, estos nativos digitales que tenemos ahora, que son totalmente diferentes. ¿Pero los papás ayudan o estorban? A ver. Lo que pasa es que tienes generaciones, Joy. Hay generaciones que, bueno, pues quizás son como Nicole y yo, que somos mamás de chicas de una generación que ya tuvo tecnología, pero acuérdate que estudiamos sin tecnología también nosotras. O sea, íbamos al colegio y todavía nos tocaba ir a la biblioteca a ver libros. Mimeógrafo. Y hay papás también que son papás súper jovencitos que
confunden muchas cosas. Una cosa es mimar, otra cosa es malcriar, otra cosa es que el profesor ahora también tiene la culpa de muchas cosas de las que pasan, y no es así. También viene de la educación que puedan dar. Y hay generaciones, como te digo, hay la generación del 99, que el país estaba convulsionado por todos los temas que teníamos, ¿no es cierto? Ahí se marca como una generación. Hay otra generación que es la del 2005. Es una generación para mí súper especial, y coincide que tengo una hija de esta generación también. Y digo, no, pues ellos sí son tecnología completa. O sea, para ellos es más todo este otro mundo. Y ya los papás tampoco son como eran antes. Ningún papá de ahora creo que se pueda parecer a los papás que teníamos, ni que tuviste tú, creo que ahora ni que habrás tenido tú. En mi caso es ilegal. Entonces, Nicole, cuéntame un poquito, ¿cuál es tu experiencia con el misterio de educación, con estos factores externos de los padres? Un poco ayuda, estorba, ¿cómo los llevamos? Porque tienen que estar ahí. Mi papá es chistosísimo porque yo le cuento a él muchas cosas de lo que pasa, lo que los papás me dicen, que yo a veces me quedo como, ¿qué está pasando? Y él siempre me pregunta, ¿cómo están los PhDs? Entonces se refiere a los padres de familia, porque creo que eso lo define. Todos creen que saben de educación. Todos son expertos en educación. Porque pasaron por el colegio. Porque pasaron por el colegio y porque vieron algo en Netflix. El otro día tuve un papá que me dijo, yo en Netflix aprendí que... Entonces la universidad Netflix, y yo así como, bueno, sí, pero no. O en Google. Entonces yo creo lo que dice el Alex de tecnología de los guaguas, yo creo que, sí, entiendo lo que dice el Alex, pero creo que es peor con los papás, porque son o de nuestra edad o más jóvenes y no entienden la tecnología y no entienden la información que les llega y creen que lo saben todo. Entonces, y tienen como ciertas ideas, además, a veces para mí son como muy superficiales de por qué voy a una escuela. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo entiendo, por ejemplo, en Estados Unidos que tú estás en una escuela porque estás en ese distrito. Ajá. y la educación pública es casi igual en todo el estado. Bueno, ciertas diferencias, pero es lo mismo. Pero aquí no es así. Y todavía tengo papás que me dicen, y yo les digo, ¿por qué le pusiste en este colegio? Porque está cerca de mi casa. Ese criterio me parece, y después, ok, ese es tu criterio, debería ser solo tu criterio porque está cerca y te gusta la cercanía, perfecto. Pero después es, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no enseñas esto? Pero si tu criterio era porque está cerca, nunca averiguaste qué es lo que enseño o lo que no enseño en cierto colegio, no, o cuál es el estilo. Entonces, sí, creo que tiene mucha información sin poder filtrar lo que significa esa información para la realidad de la educación de sus hijos. O están, como dice el Alex, en otras cosas, son muy permisivos, o es que tal vez nuestros papás eran muy fuertes con nosotros, entonces yo no voy a ser así, le voy a dar todo lo que no tenía. Y el guagua entonces llega sin límites, y muchas veces lo que quieren es tener ese límite para que sepan que a alguien le importa, porque es lo que le dicen guagua. O sea, cuando le dices, cuídate, eso es, le importa. Cuando das lo que te da la gana, no, es una señal de que no me importa. Entonces yo creo que en mi experiencia en general, sí, a veces prefiero no lidiar con papás porque no tengo mucha paciencia. Y creo que eso de asumir que sabes algo cuando no lo sabes y no tener la humildad de decir me equivoqué, o solo porque eres papá, no es que te han dado un título, ¿no? Entonces no está bien o mal, o te escudas en cosas como que es que mi marido y yo nos estamos divorciando, entonces el guagua por eso está mal. Haz algo al respecto, o sea, no puedes cargarle todo lo que ha pasado, o que la pandemia, o que hizo frío, o cosas así, ¿no? O sea, cosas tan simples. Tuve alguna vez un papá que me habló porque yo les dije que den clase de educación física mientras llovía, no llovía terriblemente, y me dijo, pero se va a enfermar. Entonces yo le dije, no, la gripe no da por mojarse en educación física, da por otras cuestiones, aliméntele bien. Y eso fue toda una bronca, ¿no? Entonces es el hecho de echarle la culpa a algo más, o al internet, o a la tecnología, mis papás no me dieron esto, entonces yo les voy a tener que dar. Y creo que eso estorba mucho en la educación porque no nos dejan hacer nuestro trabajo, pero esperan que hagamos todo el trabajo. Uh-huh. Y la tecnología, justamente lo que cuentas un poquito, la inteligencia artificial, Alex, ¿nos viene a reemplazar o no? Bueno, yo creo que viene a reemplazar, si es que lo quieres ver desde ese lado, y a ser un aliado de nosotros si nos permitimos también nosotros dejarle entrar hasta donde tiene un límite, y que también, como su nombre dice, es inteligencia artificial, pero hay una parte que es humana, que es susceptible a muchas cosas, en la que va a ser bastante difícil. El problema está en que ahora la inteligencia artificial es mejor que nosotros en todo sentido. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros ver de qué manera logramos que venga a ser una herramienta de uso para nosotros y nosotros no un uso de la inteligencia artificial. Entonces, pues yo no me siento que me puedan reemplazar, y quizás pueda sonarte así como, wow, qué creída, porque creo que hay muchas cosas
que una máquina o que un código o que una situación no va a poder reemplazar. Y es esta parte de la humanidad que todos tenemos. Pero habrá que ver de qué manera la usan en el mundo para que esto no llegue a ser, como ya está siendo, una total amenaza para nosotros los profesores. Y desde la experiencia de que muchos profes, porque dirigimos todos aquí, los tres dirigimos profesores o hemos dirigido equipos de profesores a lo largo de la carrera. Esto se vuelve una herramienta de facilismo también dentro de un lado. También se vuelve una herramienta para facilitar los procesos de los chicos. ¿Cómo podemos incorporarla más allá? O sea, ¿cómo podemos usarla a nuestro beneficio? Como yo creo que lo que decía el Alex, que debe ser una herramienta que utilizamos, pero para que sea una herramienta tenemos que primero entenderla bien, y también creo que, y hemos conversado esto antes, pero yo soy enemiga de eso, porque yo creo que como profesor tienes que sentarte y escribir tus clases y buscar la información, porque ese trabajo mental, y tú sabes, cuando tú haces algo aprendes, entonces no vas a aprender a hacer clases o a dar clases o a planificar si no lo has hecho. Entonces sí, es muy fácil, me ahorra tiempo y tal vez puedo encontrar un recurso súper chévere para dar clases porque la inteligencia artificial ya me planificó la clase, pero si yo no he planificado, yo no he hecho el trabajo de entender dónde va a haber este error o qué está pasando o cómo utilizo ese recurso mejor. Entonces, yo sí creo que muchas cosas es el trabajo de sentarse y hacer. Tienes que hacer como profesor, lo que hablábamos de la universidad, estamos volviendo a lo mismo. Antes en la universidad tal vez no nos daban clases prácticas, es lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial. Estamos esperando que algo más nos dé la teoría y nosotros llegar a la clase y poderla dar. Y el rato que los guaguas no pongan atención, o esté el guagua triste, que lo que hablabas o lo que sea, no vas a saber qué hacer porque ni siquiera hiciste tu planificación. Y yo soy muy creyente de que debes saber tu materia de pie a pa. Tienes que saber todo lo que está pasando en tu materia y si no inventarte, ¿me entiendes? Pero tienes que tener absoluto conocimiento de lo que entras a hacer a clases. Y si no haces eso y a través de la inteligencia artificial te dejas llevar, va a ser... A mí me asusta ese lado, de los profesores que se queden con ese conformismo, de que se queden en esa superficialidad, porque creo que eso impactará la forma en que los chicos entiendan el mundo. Eso es lo que me asusta, honestamente, de la inteligencia artificial. Sin embargo, sí creo que es una herramienta que se puede utilizar, porque a veces, como todo, ¿no? Nos podemos quedar sin falta de creatividad o alguna cosa donde alguna idea puede surgir, pero definitivamente es algo a pensar y definitivamente a reflexionar en el futuro. Ahora, hacia llegar a estas conclusiones, sí me gustaría que hablemos un poquito desde lo que callamos los docentes y dar, Alex, si pudieras dar una recomendación a alguien que está por entrar a un aula, alguien recién graduado, de lo que te has callado, ¿qué le dirías a esta persona para que se prepare? Bueno, realmente lo primero que le diría a esta persona es que la educación no son 8 horas en un colegio, realmente la educación es una forma de vida, no descansas nunca, es 24/7 y es de domingo a domingo. Planificar, por más de que tengas tiempo en el colegio, siempre vas a tener que llevar trabajo a tu casa. Tus alumnos, no porque salgas del aula, dejan de ser tus alumnos. Son 10 meses que compartes con esos seres humanos todo el tiempo y pasas también a hacer tu vida, la de ellos y ellos tu vida también, porque tienes que preocuparte del que no hizo el deber, del que no fue con el uniforme, del que no trajo la comida, porque para el lunch a veces te toca dar también de ti para estos chicos. ¿Qué les puedo dar de consejo? Realmente llenarse de valor, creer que siempre tienes algo que aprender. No sabemos todo, siempre tenemos que estar formándonos, aprendiendo más, buscando nuevos recursos que nos permitan llegar a nuestros alumnos de mejor manera. Y bueno, realmente mi consejo sería que si estás parado frente a la clase, simplemente des tu mejor versión, hagas lo que te preparaste. Jamás te asombres en una clase sin haber planificado. Desde cómo vas a escribir los guaguas huelen el miedo, ¿no? Los guaguas huelen el miedo. Y pararse con esta honestidad frente a ellos. Porque por más de que no eres de enciclopedia, ellos están esperando que tú des lo mejor. Da cada día lo mejor para que esos seres humanos no aprendan lengua, matemáticas, física, historia, química o demás, sino que aprendan también a ser buenos seres humanos.
En cambio, por tu edad, yo quisiera un poco Gracias. irme a aquellos... No te sé que aquí el mayor es de él, por si acaso. No, la verdad soy mayor La que verdad, Dos es semanas. mayor a mí por 2 semanas, pero bueno. Quería saber un poco, en cambio, tú, ¿qué consejos le darías a un profesor que está viviendo estos cambios? No te digo al que va a ir a la universidad, sino al que ahorita tiene ya 20 años de experiencia encima como nosotros y que enfrenta esto porque de una u otra manera, cuando nos quitan el contenido, por así decirlo, o nos quitan, digamos, el libreto que hemos dado por los últimos 20 años, es esa piedra angular de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías a alguien que está en esa situación? Porque el cambio viene, independiente de que si estamos listos o no. Yo creo que mi recomendación sería ser muy sincero contigo mismo. Tienes que parar y decir, ok, he estado en esto tanto tiempo, me he acostumbrado a todas estas cosas y este cambio es un cambio muy drástico. Honestamente voy a poder invertir el tiempo que es preparar e investigar y tener que revisar todas estas cosas nuevas y ver cómo eso aplica a mi clase o ya no, ya tengo que irme por otro camino. Yo creo que eso sería mi primer consejo. O sea, tienes que ser súper honesto porque, y creo que ese es mi consejo siempre con los profesores, quién tú eres, sea auténtico en la clase. Y si tú auténticamente no puedes seguir esta onda o no le puedes acoplar a tu clase o no puedes ver qué cosas filtras y qué no, entonces ya no es el lugar para ti. Y lo que hablábamos de vocación al principio, sí creo que tienes que tener vocación y hay personas que no pueden dar clases o tal vez ya no puedes dar clases y tienes que saber decir hasta aquí. Hace un rato cuando le decías al Alex que si crees que nos va a reemplazar la inteligencia artificial, yo no sé, pero espero que sí cuando ya me tengan que jubilar ya mismo. Ya mismo. Ay, amigo, se va a jubilar. La próxima semana. La próxima semana, si es posible. Ay, no. Y creo que, y por último, mi otro consejo sería que el happy hour los viernes. Hacer equipo. Está bien. Eso. Yo sí tendría que dar un consejo a los docentes, es cuestionen todo. O sea, ¿por qué tengo que enseñar el futuro pluscuamperfecto? ¿Por qué tengo que enseñar álgebra? ¿Por qué tengo que enseñar esto bajo estas condiciones? O sea, no porque un papel lo diga o porque una institución lo diga significa que es lo que tenemos que hacer. Si está en nosotros entender que estamos educando a niños o adolescentes, mutantes, que yo les digo, en el proceso nosotros tenemos que estar convencidos de que lo que enseñamos vale y sirve para algo y tiene un propósito. Si no, realmente pongamos a ChatGPT en el aula, ¿no? Entonces, ese sería como mi consejo. Entonces, ahora vamos a jugar una parte de un juego de asociación de palabras, ¿sí? Entonces, simplemente te voy a repetir una serie de palabras. Voy a empezar por Nicole y tienes 2 segundos para decirme lo que piensas con la primera palabra, ¿sí? Entonces, aprendizaje. Vida. Ok, evaluación. Ugh. Enseñanza. Vida otra vez. Desarrollo. Crecer. Currículo. Ministerio. Evaluación. Ya hablamos de evaluación, perdón. Motivación. Vocación. Actividades. Variadas. Interacción. Edad. Distrito. Ugh. Diversidad. Puede ser más de una palabra. Claro. Lo que es. Ok. Alex, vamos contigo. Ah, yo pensé que te iba a decir, di Alex. ¿Qué asocias con Alex? Alex. Plataforma educativa. No hagan propaganda. No. Haciendo propaganda. Creatividad. Uy, amplitud, Resiliencia. crecimiento, Disciplina. orden, Tutoría. acompañamiento. Adaptabilidad. Uy, cambios, Inclusión. amor, Homogéneo. igualito. Acompañamiento. Acompañamiento ya me dijiste, pero como insistes, quisiera decirte que es cercanía. Cultura escolar. Muy difícil palabra, puedes decirlo más fácil. Okay. Ahora, los dos. Futuro. Incierto. Futuro. Jubilación. Ok. Entonces hemos llegado a la parte del episodio donde ustedes me van a regalar la taza. Entonces quisiera, por favor, si pueden, me han traído este presente, estas tazas, y quisiera un poco entender por qué me entregan la taza. ¿Quieres que empiece yo, Nicole? Dale. Bueno, yo primero quiero agradecerte por haberme invitado a este episodio. Realmente me ha encantado hablar de un tema que me apasiona, que es la educación, que es por lo que vivo.
Y yo te he traído esta taza que aún está llena de café, que es lo que siempre solemos tomar mientras estamos teniendo estas conversaciones sobre puntos tan lindos. Y quiero decirte que esta taza para mí representa todo lo que tú y yo hemos podido hacer juntos y todo lo que tú me has enseñado. Realmente es como el café, que me lo tomo sorbito a sorbito y se va haciendo parte de mí. Yo con esta taza quiero entregarte todo mi cariño, todo mi respeto, toda mi admiración, porque eres una persona que vale oro y que siempre estás dispuesto a enseñar algo a los demás. Podría decirte que eres como la inteligencia artificial. Estás bastante evolucionado. Estás bastante evolucionado. Gracias. Así que toma tu tacita. No. ¿Me la quedo? Sí, me acabo el café. Te acabas el café. Tranquilo. Ok, yo te voy a dar este regalo un poco usado porque he estado tomando café de la taza. La taza dice Take the long road home, que significa toma el camino largo hasta llegar a casa. A mí siempre al final del año escolar siempre me acuerdo de un poema que se llama Ítaca, que es sobre, o sea, hace referencia a la Odisea y el regreso de Ulises a la casa, que tomó 10 años y todo, pero es una metáfora extendida sobre, ¿quién sabe qué es una metáfora extendida? Sobre lo que es la vida, que no tienes que preocuparte de dónde llegas o de ese destino final, sino todo lo que vas aprendiendo en el camino. Y creo que eso también ha sido nuestro trabajo y nuestra amistad, y por el largo camino, a veces un poco separados, otras veces un poco unidos hasta llegar a lo que es el hogar, porque eso es lo que te hace. Yo a veces corro en la montaña y soy súper mala corredora, entonces súper lenta. Entonces los otros corredores llegan horas antes que yo y yo les deseo decir, pero yo en cambio disfruto más porque tengo más tiempo para el paisaje, veo más cosas y más o menos es la misma historia. Entonces la taza es el tomarse el camino largo para disfrutarlo más. Muchas gracias. Y es así que concluimos este episodio donde desde el sofá hemos podido hablar de lo que callan los docentes. Muchas gracias.